Bueno, familia, ahora sí que sí. Después de dos intentos, parece que ya el live nos deja entrar sin problema. Hoy venimos a hablar de qué enseñar en materia de educación sexual según la edad. Este live, como digo, viene de la mano de nuestro querido amigo Pedro Rondón, un magnífico colega de Perú, sexólogo y psicólogo, y bueno, viene en demanda a que hace unos días me llamó este magnífico compañero y me preguntó pues cómo estamos llevando aquí los contenidos en materia de educación sexual, sencillamente porque estaban acudiendo a su consulta algunas familias un poco preocupadas por determinados contenidos que se están llevando a cabo en Perú, en los centros educativos, de los cuales esas familias no están muy de acuerdo, ¿no? con ese tipo de contenido. Puesto que nosotros aquí estamos llevando a cabo una tesis doctoral, un estudio de tesis doctoral relacionado con una posible malla curricular, un itinerario curricular sobre qué enseñar y cuándo enseñar educación sexual en los centros educativos, en este caso en el centro educativo de enseñanza de infantil, primaria y secundaria, pues nos pidió un poquito de consejo en cuanto a ver qué y cómo enseñar o cómo lo estábamos haciendo aquí o qué proponíamos nosotros aquí desde esa perspectiva, ¿no? Así que vamos a tenerlo aquí en unos segunditos. En cuanto salga de una entrevista que está teniendo ahora mismo en Perú en una radio nacional de allí, lo tendremos por aquí con nosotros y tendremos una conversación súper amena sobre qué contenido bueno, en este caso recomendamos, en base a determinados estudios y en base a determinadas experiencias, enseñar e instaurar como posible asignatura de educación sexual en los centros educativos. Así que os voy adelantando un poquito y bueno, sí me gustaría que recordásemos que ya a principios del siglo pasado, nuestro querido amigo Freud, pues ya nos establecía tres grandes etapas, ¿no? En cuanto a ese desarrollo psicosexual, por llamarlo de alguna forma, que, que teníamos, ¿no? Como seres humanos. La primera de todas era esa primera etapa, ¿no? Esa etapa oral o esa etapa anal, donde el niño o la niña en este caso, pues recurre mucho a tocarse sus genitales, sus zonas más erógenas. Luego teníamos una segunda etapa que recibía el nombre de etapa fálica, o donde podían aparecer esos complejos de Edipo y ese complejo de Electra. ¿Os acordáis lo que significaba complejo de Edipo y complejo de Electra? Ahora después lo vamos a recordar con el doctor Pedro. Y bueno, en esa etapa los niños y las niñas pues tienden mucho a esa necesidad de pulsión, ¿verdad? De tocar no solamente de tocarse no solamente a sí mismos, sino también a sus iguales, ¿no? Pero sencillamente porque están en una etapa de descubrimiento y de autodescubrimiento. No tienen ni muchísimo menos ninguna intención sexual más propiamente dicha, sencillamente porque no tienen esa capacidad psicocognitiva para entender el porqué el porqué, ¿no? De esos elementos, en este caso físicos, que tenemos en nuestro cuerpo. Después tenemos una tercera etapa, que es la etapa a partir de la cual yo establezco una serie hola querida amiga Alina, sí, lo sé, me va a matar. Sí, tenemos una colaboración pendiente aquí con Alina Castro y pediros disculpas por mi parte porque está muy pendiente a nosotros y la vamos a tener seguramente colaborando en breve en algunas cositas. Así que mil disculpas, Alina, te pido en directo y te prometo que lo solventaremos de una buena forma en breve, ¿vale? Como decíamos, tenemos después una tercera etapa, ¿no? Una etapa de latencia a partir de los 7 años o así, donde ya comienzan a aparecer las vergüenzas. No solamente las vergüenzas, sino que además venimos muy, ¿cómo diría? Muy influenciados, esa sería la palabra, por todo lo que gira a nuestro alrededor. En esa etapa ya nuestros queridos niños y niñas ya comienzan a tener acceso a ciertos visionados en internet, comienzan a entender lo que ocurre en la televisión y por tanto comienzan a tener ciertos razonamientos. Mucho cuidado con esto. Uy, ya parece que tenemos por aquí a nuestro querido amigo Pedro y vamos a comenzar con esa entrevista.
Ahora continuamos hablando sobre estas etapas, ¿no? A ver si se conecta, qué alegría tenerlo por aquí. Hola, Amigo Pedro, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te va? mira, Disculpa la tardanza, pero justo coincidía con otra entrevista. nada, si el fallo es mío, porque claro, ayer, anoche, justamente aquí adelantamos una hora Ah, y claro, por el horario de verano y ya, bueno, se me descuadró. Yo hice mis cálculos en base al horario anterior y ya se me descuadró la hora, claro, justamente esa hora. perfecto. ¿Cómo Cuéntame estás? un poquito de qué has avanzado, qué has comentado. Bueno, pues estábamos hablando, Pedro, sobre, en este caso, las etapas que Freud nos planteaba, ¿no? Sobre el desarrollo de los niños y de las niñas, en este caso, desde las edades más tempranas hasta ya las edades más adolescentes, ¿no? Estábamos introduciendo un poquito esa primera etapa de los 0 a los 3 años, esa etapa oral, ¿no? Ah, Donde los niños pues están todo el rato tocándose sus genitales, ¿no? Explorándolos, sintiéndolos e intentando entender por qué están esos elementos por ahí. Y luego estábamos ya adentrándonos, justo por ahí nos hemos quedado, en esa segunda etapa, de los 3 a los 6 años, en esa etapa fálica, donde sí, ya no solamente se están tocando a sí mismos, sino que ya tienen curiosidad por sus iguales, ¿no? Y tienen curiosidad por incluso tocar a sus iguales. Estábamos claro. hablando por ahí. Ah, Así buenísimo. que, Perfecto. Lo que pasa es que muchas veces los padres enseñan a sus hijos a protegerse, ¿verdad? Cuando son pequeños. A claro. conocer su cuerpo, no te toques, no dejes que te toquen, tu cuerpo te pertenece, pero a Ujú. veces no les enseñan que tampoco ellos tienen que tocar el cuerpo de los otros. Y, Exactamente. y eso es muy importante, ¿no? Exactamente, justamente a partir de los 6 años, y así es como lo establecemos nosotros en nuestro itinerario curricular, ahora te contaré un poquito, justamente ahí es, igual que empezamos a enseñar y a instaurar normas, pues a la hora de ir al aseo, por ejemplo, en el colegio, ¿no? A la hora Sí, de entrar y saludar a un lugar, pues también hay que establecer ciertas normas con respecto a nuestra sexualidad. No podemos dejar que niños y niñas vayan tocando por ahí, aunque no sea de entrada nada perverso, por así decirlo, pero sí tenemos que establecer ciertas normas. Es decir, bueno, si te apetece tocarte a ti, bueno, que sepas que este no es el sitio más idóneo, deberías de hacerlo en casa o en un lugar más privado. Y por supuesto, a los demás, si por ejemplo tiene un compañero o una compañera que no le apetece que le toques, pues tendrás que respetarlo y por tanto acatar ciertas normas, ¿no? exactamente, porque ellos sienten placer cuando se tocan. Y eso también tenemos que entenderlo, pero no es el mismo placer que siente un Exacto. adulto o una persona mayor. Ellos no tienen esa erotización, no buscan el orgasmo, a pesar de que su respuesta puede ser orgásmica, porque Uh -huh. el ejercicio de la función sexual, antes de llamar juegos sexuales, ya no son juegos sexuales, están ejercitando y probando su sexualidad, pero que le va a producir un placer diferente, como tocarse en cualquier parte del cuerpo. No lo puedes ver desde un punto de vista adulto, ¿no? Ni Exacto. censurar, ni escandalizarte, ni gritarlos, porque después van a desarrollar problemas de ese tipo. Exacto, y en los colegios vemos un montón como los chicos y las chicas, sobre todo, ¿no? Pues se sientan y se restriegan un poco en la silla porque le da gustito, le da placer, pero ni mucho menos, como tú bien dices, tienen esa intención sexual propiamente dicha, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y sí nos planteamos nosotros, bueno, le he comentado a nuestros queridos telespectadores que me comentabas que allí algunas familias no se estaban un poco preocupadas porque había ciertos contenidos de los que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Que se diesen en los colegios, ¿no? Cuéntanos un poco Sí. sobre eso, Pedro. Bueno, sí, lo que pasa es que el Congreso acá en el Perú acaban de presentar una moción de ley que ha sido aprobada ya por el Congreso, que Ujú. dice que los padres tienen derecho a saber qué contenidos de educación sexual les van a dar a sus hijos, a sus niños. Es una especie de PIB parental que hay en España, ¿no? Ujú. Que se está en algunas gobernaciones, en algunas regiones, creo que se está implementando. Y yo pienso que sí, o sea que ellos, también los padres tienen derecho, porque ¿qué pasa? En el Perú no hay formación en educación sexual formal, no hay especializaciones. Los educadores sexuales son improvisados y vienen con prejuicios, con una vida sexual carente de información científica. Ujú. El Ministerio de Educación se opone a esto porque ellos quieren dar ideología de género metida dentro del colegio. Ujú. Y nosotros, que yo pertenezco a un grupo de médicos sexólogos,
que son internacionales y que no están de acuerdo, porque cada niño tiene contenidos que se deben ajustar a la edad de cada niño. A un niño de 4 años, 5 años, no le puedes estar metiendo en la cabeza que él puede cambiarse de sexo si quiere, que cambiarse de sexo es normal, que el sexo es algo cultural, que no es algo con lo que nace, sino que se aprende, Ujú. porque eso está creando muchas confusiones, mucha distorsión en los niños, y un niño, es muy común que tengas niños de 8 7 años que digan que son bigéneros, Ujú. es decir, Ju- que no son ni hombres ni mujeres, ¿no? Justamente me pasaba el otro día dando una clase, estábamos hablando Sí, sobre las orientaciones sexuales y me dice perdón, un alumno dice, maestro, yo soy eso. Estábamos hablando de la pansexualidad y me decía, maestro, claro, yo soy eso, pansexual. Y mi alumno tiene pues 8 años, creo que tiene. claro, Y obviamente en ese momento tienes que cortar de raíz y decir, no, tú no eres nada. Tú eres lo que tú quieras ser, pero vamos a intentar olvidarnos un poco de las categorizaciones. Y estoy totalmente de claro. acuerdo contigo, Pedro, porque a veces yo creo que no se hace con mala intención. Yo creo que Ujú. intentamos dar la información para buscar un beneficio, ¿no? Para que luego a posteriori no haya problemas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque al igual que no se da, como decía antes en la introducción, las raíces cuadradas en matemáticas a los 6 años, Sí, no podemos claro. hablar, como tú dices, de determinados conceptos que quizás son un poco complejos a los 6 7 años. No, en esa edad hay que dejar que, y así lo tenemos nosotros estipulado en esta posible malla curricular, que el alumno y la alumna se descubra a nivel corporal, porque es lo básico en ese momento. Tienen Claro, 6 años, están desarrollando su lateralidad, su percepción espacial y temporal, desarrollándose exacto. de una forma abismal. Por Ujú. tanto, la sexualidad tiene que ir acorde también a ese proceso biológico. No podemos hablar Exacto. de determinadas cosas que vendrán cuando su capacidad psicocognitiva pues, esté preparada para ello, ¿no? Y además no les interesa y tampoco la comprenden, como tú dices, no les interesa el tema. Tú le dices a un niño, hay dos hombres besándose, ¿sí? Ah, bueno, está bien. No, Ya no se está. quedan en eso, no es que los niños estén obsesionados por el género, por el sexo. Pero hay movimientos muy fuertes acá, por ejemplo, que tienen la filosofía o el modo de ver la ideología queer. Ujú, Entonces piensan que no, que el sexo no existe, que tú puedes ser, como te digo, hombre o mujer, o lo puedes cambiar. Y eso no es verdad, no es científicamente, está científicamente comprobado que tú naces, no es que te asignan, naces con unos genitales de hombre o de mujer. ujú, Ni siquiera te lo asigna, porque dicen el médico me asignó el sexo de nacer. No, tú naciste así ujú. porque tienes cromosomas XY, porque tienes gónadas, porque tienes un aparato reproductivo, y por la reproducción es muy importante en este tema, ¿no? Ujú, Pero a un niño tampoco le interesa eso, lo que quiere saber es qué diferencia hay entre niño y niña por los genitales, que es lo que le llama la atención. Un niño de ujú, 3 4 años quiere saber, pero tampoco antes de los 3 ni siquiera tienes conciencia ni les interesa. Yo me acuerdo que mi hijo cuando tenía 4 años me decía, me gusta una niñita en el kinder, ¿no? Y le ujú. digo, ¿y cómo es? Es linda, tiene una moñita en el cabezo y en la cabeza y usa falda. Entonces, para él, eso era ser una niña. ¿Entiendes? Usar falda y tener colitas. Ujú, Y eso es lo que ellos diferencian. Después ya empieza la identificación a nivel de sexo, es decir, aceptar que la mayoría de gente acepta el sexo con el cual nació. Pero tú no puedes, por intentar defender o incluir a una minoría, ujú, que no son, por ejemplo, no es intersexual tampoco, que nacieron con un problema del sexo o que no ujú, aceptan su sexo, que ujú, son otro grupo, a que todas las personas tienen que ser así. Lo que ujú. sí es muy importante enseñar en el respeto, ¿no? En aceptar diferencias, porque hay personas que no aceptan su género, que quieren ser de género opuesto, pero el sexo también es una realidad construida, el género, perdón. O sea, tú aprendes a ser hombre, a ser mujer. Exactamente. Y Simón de Beauvoir dijo una frase que era, no se nace mujer, sino se hace. Mira, yo leí Ujú, mucho a Simón de Beauvoir cuando era joven, adolescente, ujú, y a Jean-Paul Sartre, y era fan de ellos, del existencialismo. Ella ujú. dijo esa frase, pero se refería, yo no nací mujer, nací niña, y Ujú. fui desarrollando y aprendiendo a ser mujer. No es lo mismo que decir nací con un sexo neutro y después me convertí en mujer. Por tanto, ¿Entiendes? el sexo se nace
y la sexualidad se aprende, ¿no? Podríamos decirlo por así, supuesto. o se hace. A mí me hace mucha gracia eso que has dicho de que hay mucha gente que no, bueno, incluso de asexual, ¿no? Yo me considero una persona asexual. Bueno, cuidado con los términos que utilizamos porque si tenemos un sexo, como tú bien has dicho, científicamente demostrado, por lo menos a nivel biológico, luego ya Claro, hablaremos de cómo te sientes, cómo te identificas, pero a nivel biológico tienes un sexo sí o sí, por tanto, tú no podrás ser asexual en tu vida. Pero es curioso cómo bueno, determinados colectivos, determinadas personas que, como tú dices, no tienen ninguna formación, pues empiezan sí, a inventar determinadas terminologías que no tienen ninguna fundamentación y que lo único que hacen es distorsionar la realidad, provocar más lío e incluso más problemas a nivel emocional entre la sociedad. Y eso es fundamental que se trabaje con asignaturas de educación sexual y con formación, con formación por parte de formadores y formadoras especializados en la materia. exacto. Además, ¿qué contenido tienes que dar tú en educación sexual? Tienes que enseñar valores primero, Ujú. respeto, autocuidado, cuidado de los demás, Exactamente, ¿no? Tomar exactamente. decisiones, conocimiento de su cuerpo desde que son pequeños, Ujú. porque cuando te dicen desde cuándo le hablo, cuándo debo empezar a hablar, desde que tiene 3, 4 años y lo estás bañando, ya le estás nombrando la parte de tu cuerpo de su cuerpo con los nombres correctos de sus genitales. Pero Exactamente. no tienes por qué hablarle de cosas que no le van a servir ni le van a interesar. Tienes Yo que siempre, prevenir violencia, abuso. yo siempre digo que en el momento en que ellos pregunten y ellas pregunten es el momento de responder. Seguramente Exacto. porque tengan alguna duda con respecto a sus genitales o a determinadas acciones, pues es el momento de incidir. Y sobre todo es tener una lógica. Al igual que, como te digo, en otras asignaturas, en la asignatura de educación física, en la asignatura de valores aquí en España, Sí, en lengua, en matemáticas, en todas estas asignaturas instrumentales tan vivenciales, desde las antípodas, que tienen una secuencia clara, primero te enseño a escribir, luego te enseño o a leer, luego te enseño a escribir, etcétera, etcétera. exacto. A nivel sexual pasa igual, tendrás primero que entender tu cuerpo, que autodescubrirte, te vamos poniendo ciertas normas, ciertas pautas y después ya hablaremos después la relación entre iguales y después ya hablaremos un poco de otros aspectos que seguramente te ayuden a vivir de una forma más sana, saludable y placentera, por supuesto, Exacto. tu sexualidad. Exactamente. El placer es fundamental, pero no es un placer, como te dije antes, erótico el que buscan. Ujú, O sea, y además hay que enseñar también, no solo la parte anatómica, sino la parte afectiva, la relación con otras personas, o sea, cómo ser amigos, y también con el ejemplo. O ujú, sea, porque si tú estás exactamente. besando a tu hijo en la boca, por ejemplo, porque es una expresión de cariño para ti, que Ujú, tienes derecho, es decisión tuya si tú tratas a tus hijos así o no, pero no te escandalices cuando vayan al colegio y te llamen porque tu niño está besando a otros niños de su mismo sexo en la boca, porque él piensa, es mi amigo, yo lo quiero como quiero a mi papá, y si ujú, mi papá me besa, esa es una forma de mostrar afecto. ujú, Entonces yo también exacto. beso en la boca. Ujú, exacto. Y no es ni mejor ni peor, simplemente es lo que han aprendido. Por tanto, Claro, tenemos también que normalizar determinadas cosas y ser consecuentes con ellas, ¿no? pero la Pues sociocultura te va a censurar esa conducta, porque es claro, una conducta rechazada, ¿no? claro. Socialmente. El problema de todo esto, Pedro, y yo es con lo que me encuentro aquí, es que, claro, intentamos formar a nuestros educandos de esa forma, Sí, pero sin embargo, pues tenemos una televisión con una sexualidad pues determinada, tenemos un acceso a internet donde hay una pornografía machista determinada también, ujú, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos agentes externos, ¿verdad?, que nos impiden seguir la línea que queremos correcta. claro. ¿Qué Es solución crees tú? luchar contra la corriente. Lo que pasa es que Efectivamente. hay grupos, porque este es un tema también político, no es solamente. Mm, En España, por ejemplo, ujú, el índice nacimiento, de natalidad, ha disminuido el 40% en los últimos años. Es claro. altísimo, Ujú, ¿no? Y además ser hombre también, los movimientos, por ejemplo, el ministerio que ustedes tienen de género, que acaba de destinar un presupuesto de 24.000 millones de euros ujú, para guarderías infantiles cuando hay problemas de electricidad, de gasolina, de carestía de vida, hay problemas en Ucrania. O sea, ujú, no tiene sentido que tú te preocupes por un tema que es importante, pero hay cosas mucho más importantes, ujú. ¿no? Para resolver Ah, económicos. sí, Entonces, pero estas ideologías son las que están mm, en todas las sociedades, o sea, mm, están en la televisión, están en los medios, tienen el control de todo. mm, Ahora Netflix ha sacado
una versión de la Cenicienta, Ujú, donde la madrina es una persona de color, es una persona negra ujú, y además es transexual. ujú, ¿Ok? ujú, Entonces, eso y el hijo de Superman es gay y tiene una pareja. Entonces, los niños ven eso y ¿qué hacen? Se confunden porque piensan que eso es normal, igual que las mangas japonesas que se ven, que ven los niños, donde los personajes de día son de un sexo, de día de otro, en la noche cambian de sexo y lo ven normalizado. Y de ahí viene que un niño de 8 años se diga, soy pansexual, soy bigénero, me gustan mis compañeros, me gustan cosas que no deberían estar viendo los niños, porque esas son series o deberían darlas para personas ya que tengan capacidad de discernir. Un niño no discrimina, tiene un periodo indiferenciado, es ujú, decir, no se dan cuenta, responden ante cualquier estímulo. ujú. Igual el adolescente, o sea, esta es una etapa de transición, pero si tú les muestras ese tipo de conductas, ellos quieren probar, ellos quieren Mm. imitar, quieren ser como todos, no quieren ser diferentes. Claro, que son etapas en las que, como tú me has dicho, el alumnado y los niños son esponjas, ¿no? Absorben todo lo Claro, que todo lo que ven y su reflejo es nada más y nada menos que lo que ven, pero no tienen esa capacidad de entender que esa persona que a lo mejor es transexual o es transgénero o no quiere pertenecer al género normativo, al género binario, es por una sí, serie de razones que no es que sean anormales ni muchísimo menos, claro. faltaría más, pero no entienden el por qué, ¿no? Y entonces, claro, al ver algo diferente a lo que normativamente a ellos le han enseñado, pues le llama la atención y ya pues quiero ser esto, quiero ser lo otro, ¿por qué? Pues porque es lo que veo y porque es lo que me llama la atención y por supuesto todo lo diferente nos atrae muchas veces, ¿verdad que sí? Lo que Entonces, pasa es que perdón que te interrumpa, pero es sí, difícil que una persona en el área de sexología pueda hablar en contra de estos temas, porque es lo políticamente correcto. Sin claro, embargo, el 80% de los niños en España que se declaran transexuales y que quieren cambiar de sexo, el 80% después de la adolescencia se arrepiente. Y acá ujú, en América, en el Perú, por ejemplo, estamos muy mal porque hay niños que están recibiendo tratamientos hormonales sustitutivos para cambiar de sexo, que tienen 12, 14 años, y ujú, resulta que no son transexuales. Para evaluar una persona trans, tiene que pasar una serie de procesos psicológicos, exámenes endocrinos, una revisión médica genital, ujú, un examen psiquiátrico, un examen neurológico, porque claro. hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver qué es lo que causa que él piense en esto. Pero ahora es tanto el desborde que hay y tanta la moda, la copia de modelos que tú ves en los medios, que se complica mucho más el tema. Sí, fíjate, y además ya no solamente, no desconocía ese dato, por cierto, tan alto, ¿no? Sí, De transexuales que dicen arrepentirse. Pero aún así, fíjate, yo creo que eso también va ligado a una falta de respaldo por parte de los gobiernos en este caso. Y te pongo un ejemplo muy claro. Una muy buena amiga mía, su hija, ya ahora es hija, transexual, comenzó un proceso sustitutivo, ujú, un proceso hormonal y demás a la edad de los 8 años o así. Pasó su proceso, por supuesto, psiquiátrico, endocrino, como tú dices, etcétera, y ella no es de las que se ha arrepentido ni más, ni nada de eso, pero sin embargo, a mitad del proceso, en torno, creo que recordar, a los 11 o 12 años, el gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat de Cataluña, sí, cortó de raíz las subvenciones, la ayuda o la inversión en materia de salud para personas trans. Tú imagínate el coste tan alto a nivel emocional y, por supuesto, económico para esa familia que le supuso a una niña en proceso de sí, cambio ujú, que le cortaran ese proceso y ese suministro médico, psiquiátrico, psicológico, etcétera. Y la familia tuvo que abordar de forma particular todos estos gastos y, por supuesto, seguir su proceso porque no podían paralizarlo a la mitad. Yo creo que si hubiese claro, un respaldo más fuerte y mucho más serio, por así decirlo, por parte de los gobiernos y de las entidades sanitarias, ¿no? Del Ministerio sí. de Salud, de las consejerías de salud, se podría reforzar mucho más y bajar ese índice por un lado y no desatender a las personas que verdaderamente necesitan, tengan 6 7 Exacto. 8 9 años, este proceso de cambio. Que puede ser una transexualidad verdadera, ¿no? O sea, no. Exactamente. Acabo el caso de una actriz, una cantante peruano-venezolana que se llamaba Karina,
Ujú, y también hizo lo mismo, le hizo el tratamiento hormonal sustitutivo ujú. a su hija, o sea, paró las hormonas, mejor dicho, estuvo en la pubertad las hormonas, pero después a partir de los 3 empezó el tratamiento y ahora la niña ya es mayor, ya demandaba a la mamá Ujú. porque no quería hacerlo, pero no Ya, pasó todo el proceso completo. claro. O sea, fue una aceptación cesárea, pero muchos padres dicen no. O sea, por ejemplo, una persona que no tiene nada que ver con la transexualidad, tiene una orientación sexual hacia su mismo sexo, que es más bien atracción, una Ujú, atracción hacia personas de su mismo sexo. Cuando ujú, está en el colegio y es chico, está en los primeros años de bachillerato, porque tengo varios casos así, le hacían bullying. ujú. Pero cuando salió del closet y dijo que le gustaban los hombres, todos felices. Se volvió el popular y se vuelven los populares. Ujú. Y los demás Sí, quieren imitarlos, ¿no? claro. Y Quizás por... confunde, porque hay la moda, por ejemplo, pintarse las uñas, usar collar de perlas, Ujú. pintarse el pelo de colores, no significa que son transgénero o transexuales. Para nada, para nada. Y luego, sobre todo, a ver, todos hemos pasado, ¿no? Por esos procesos Claro, no de rebeldía, sino de, bueno, sino de querer encontrarnos, ¿no? En esa etapa adolescente. Yo me acuerdo en mi época adolescente, porque también tenía mis ropajes extraños e incluso rebeldes, ¿no? claro, Contra el sistema. El problema es que esto es algo más serio. El problema es que esto ya cuando sí, empezamos a hablar de procesos médicos, sustancias químicas, ¿no? Intervenciones, diagnósticos psicológicos. Ya no estamos hablando de es que me gusta pintarme las uñas de negro porque soy gótico o cualquier aspecto de esto, ¿no? Ya estamos hablando de claro. procesos que te marcan para toda la vida. De ahí que sea tan importante que podamos guiar a esas personas, a esos niños, a esas niñas, en el caso de que nos lo encontremos en etapas de primaria, que bueno, que verdaderamente no se sientan a gusto pues por cómo se visten o por cómo se Ajá. sienten o qué es lo que quieren, ¿no? Pero que haya un fuerte pilar detrás que nos sustente tanto a nivel administrativo como a nivel formativo. Claro, es importante primero hacer un buen diagnóstico, ¿no? Que tiene que Uh -huh, ser dado por un especialista. Y además, como decías tú al inicio, tocar temas que estén relacionados con la educación sexual, que es lo que los niños necesitan saber para su desarrollo y un crecimiento emocional equilibrado, ¿no? Porque uh ellos -huh, tienen curiosidades y hay que estar alerta cuando tienen conductas, por supuesto, que no son normales, como un niño que era muy sociable y se aísla, por ejemplo, uh o -huh. está todo el tiempo encerrado en su cuarto y no quiere ver a los demás, o imita conductas adultas, sexuales, quiere decir que ese niño también puede estar siendo abusado, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también es importante como educación, Uh -huh, enseñar que los hijos tienen que hablar con sus padres cuando tienen una duda y los padres uh tienen -huh, que ser preguntables, tienen que estar uh ahí -huh, presentes siempre. uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Que los padres muchas veces delegan todo al colegio. Mm. Y delegan todo al colegio y muchas veces cuando ya no, lo que te decía al principio, ¿no? De la PIN parental, que por suerte parece que estamos Sí. consiguiendo que poco a poco eso vaya desapareciendo, se vaya olvidando un poco Ajá, ese concepto. sí, Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque o delegan todo a los docentes, a los colegios, o cuando ya hay cosas que no les gusta no les o cuadra. que les chirrían, exactamente ya entran a saco y sin preguntar, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, y que me corrijan si me equivoco aquí los grandes juristas, pero hasta donde yo tengo entendido, un infante, un niño que sea menor de edad, no es propiedad de la familia. Las familias tienen su tutela única y Ajá, exclusivamente, de ahí a que se pueda modificar incluso esa tutela si hay determinadas causas un poco irregulares. sí, Y es el Estado quien plantea y quien dicta qué se enseña, cómo se enseña y cuándo se enseña. Para bien o es para mal verdad. muchas veces, pero esto es así, no puede venir un padre. La familia lo que tienen que hacer es unirse a la comunidad educativa, que es lo que tanto estamos demandando Exactamente. los docentes, Ujú. que seamos todos un equipo y que trabajemos en conjunto, que eduquemos también a familias y que creemos una escuela de padres y de madres para que haya un hilo conductor entre lo que se enseña en un sitio y luego lo que se vive en el seno familiar. Pero no pueden venir unos padres a decir, no, yo esto no quiero que se lo enseñen a mi hijo. Bueno, eso podrás decidirlo con respecto a materias de religión, materias más prácticas o más, perdón, más teóricas o más prácticas o más
que vayan en una línea de letras o más una línea más de números, de ciencias, vale, pero con respecto a materias que están instauradas como ejes transversales de la educación, que así están puestos en el currículum, tú no puedes decir nada Sí, porque es una obligatoriedad. Cuando hablamos de hablar de abuso sexual, de riesgo, de posible embarazo no deseado, de violencia de género, son elementos transversales que se tienen que enseñar por de forma supuesto. obligatoria. Y hay que tener mucho cuidado con esas familias que vienen con la bandera de, ojo, que aquí se enseña lo que yo decida. No, 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 no. No, tampoco es así. Las En determinados aspectos. asociaciones de padres de familia, acá hay Ujú, AFAM se llama, ujú, pero ujú, no van, no participan. Pero tampoco puedes estar de acuerdo que te intenten dar ideologías, ¿no? claro. Ideologías que ya son temas políticos en género. Ujú, exacto. Lo que tú dices, lo que están dando me parece excelente, pero no sé si en España existe, acá no. O sea, los padres no van. Y como te digo, al no haber formación a los maestros, también están controlados o están manejados por el Ministerio de Educación. Ujú. Y en el Aquí, Ministerio de Educación está muy manejado también por las políticas y las ideologías del ujú. LGTBI. Ujú. Aquí Y pasa, aquí pasa un poco, bueno, un poco igual. Aquí se llaman AMPAs, asociaciones de madres y padres, sí, y dependiendo de la zona en la que nos encontremos, pues algunas sí es verdad que inciden más y entran más en consonancia con los centros educativos y otras, pues bueno, por su contexto, por sus características, pues no participan casi nada. Pero bueno, estamos un poco en esa lucha también. Me parece fundamental que los tres pilares, alumnado, docentes y familia, se encuentren de es- forma sí, conjunta para trabajar. completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo seguí una página catalana, todavía la sigo, que se Ujú. llama SIDA Study, SIDA Study. Mm, mm. No sé si la conoces, están No en lo conozco. Barcelona. No lo conozco. Era interesantísima, pero Ujú, ahora no, porque es feminista en extremo. Entonces, todo el hombre es malo, las mujeres, todo es de mujeres, de lesbianas, y que el hombre no, que el hombre es el enemigo, como que hay que luchar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, dejé mm, de seguirla, porque de pasar a tener contenidos muy, pero muy buenos de prevención de VIH, SIDA y de información sexual, se politizó por completo la página, porque era ya con cambio de directiva, me imagino, y ya. cambiaron de filosofía. Cuando tú no puedes enseñar en diferencias, tienes que enseñar lo mismo. O sea, tú no puedes separar por salones para que los niños tengan una información y las niñas otra. Ujú, O sea, los niños tienen que saber qué es la menstruación. La mayoría de adolescentes no saben lo que es, ni para jóvenes ni nada. adultos. No saben cuáles son los periodos, los estadios que pasan, etcétera. Y las mujeres muchas veces no saben que la eyaculación se presenta en forma de eyaculaciones nocturnas, a qué Ujú, edad se presenta en la pubertad. Entonces ujú, hay mucha desinformación de temas porque los separan para los ujú. contenidos. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, por desgracia, la política entra, pues como en todo, ¿no? Pero también Sí, entra en esta materia y yo siempre digo lo mismo, en los radicalismos no nos llevan a ningún sitio y a la vista lo tenemos muy de cerca aquí en Europa, por desgracia ahora, con todo el tema de Ucrania y demás. Y sí, precisamente lo que hace falta es girar un poquito más la mirada y ver que, por ejemplo, en materia de igualdad, de lucha de igualdad entre hombres y mujeres, lo que necesitamos es que todos trabajemos de forma igualitaria en el mismo sentido. ¿Para qué? exacto. Pues para que se rompa ya, por definitiva, esta desigualdad. Y es fundamental, o sea, es fundamental. La educación sexual es un elemento clave Ujú. en el desarrollo. Además está reconocido por las Naciones Unidas, Totalmente. por la Ujú. Con la UNESCO también. Organización Mundial de la Salud, etcétera, Ujú. ¿no? Ujú. Así es. Así es. Yo, en el proyecto de tesis doctoral que estamos llevando a cabo, hemos planteado un itinerario, una malla curricular para la etapa de infantil, primaria y secundaria, Ah, bueno. con una serie de contenidos y van, pues, acorde a lo que los grandes psicólogos y psicopedagogos en su momento y psicopedagogas, pues, nos han enseñado, ¿no? Seguimos mucho la línea de Piaget, seguimos mucho Ajá, todo lo que nos enseñó Freud en su momento ya, y sus posteriores discípulos de forma mejorada, ¿no? sí, Por así decirlo. Y como te he dicho al principio, con una lógica, ya está. Cuando tienen una determinada edad, pues habrá que enseñar cuerpo, autocuidado. Cuando tienen una siguiente edad, habrá que trabajar relaciones entre iguales.
y cuando ya tiene una edad quizás más preadolescente o incluso adolescente, a partir de los 10 11 años, pues establecemos contenidos ya relacionados pues con el erotismo, con el placer, con el autocuidado Ujú. y el intercuidado también entre los demás y sobre todo de relaciones sexuales, porque a nivel biológico, a nivel fisiológico, ya es el momento de hablar de eso porque tienen la capacidad de entenderlo y sobre todo porque lo van a practicar tarde o temprano Claro. en ese momento. Mira, acá nos está preguntando qué libros podríamos leer que enseñen sexualidad en la adolescencia y qué enseñar según cada edad. Ah, no, ese es tu tema. ¿Qué libros en la adolescencia? Pues mira, yo tengo un libro súper bueno que se llama, sin más, La educación sexual según... ay, no ¿cómo era el nombre? Es el único catedrático que tenemos aquí en España en sexología. Ay, luego lo pongo en una historia, no me acuerdo ahora Ok, mismo del nombre, pero es vamos, fue un profesor mío y es ya, una eminencia a nivel nacional y mundial. Félix López, perdón, Félix López. Félix Félix López, que López. es el Ah, único catedrático de sexualidad aquí en ya. España y tiene un libro que se llama La educación sexual, sin más, muy bueno. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis y doctorado también, ya la estoy terminando con adolescentes, Ajá. pero es sobre las creencias sexuales. En realidad es con los memes de Richard Dawkins, Ah. el científico británico, Ujú. que es lo mismo, son creencias, o sea, cómo la pornografía hace que tú desarrolles creencias sobre la función sexual, porque no se ha tratado nunca. La Ujú. función sexual es lo que tú haces sexualmente, o sea, cómo respondes a un estímulo Ujú. sexual y cómo se produce tu respuesta sexual en cada etapa. Ujú. La excitación, la meseta, el orgasmo, el periodo refractario, etcétera. Y en ese tema hay muchos errores de concepto, no solamente de adolescentes, sino también de adultos, pero que fueron desarrollados en la adolescencia a través de la pornografía. Ajá. Y una propuesta muy interesante que estamos haciendo en el centro donde tengo casos de doctorado de discusión de casos clínicos con Ujú. varios médicos sexólogos, es una alternativa, que es el porno educativo, porque Ujú. la pornografía nunca va a desaparecer, Ujú. no la vas a terminar, va a seguir existiendo y los adolescentes la van a seguir viendo y los adultos también. Pero la idea es hacerla con contenido científico, ¿entiendes? O sea, cómo debe ser realmente una función sexual. Te recomiendo que veas a unos compañeros de Valencia súper buenos Ajá. que precisamente se llaman pornoeducativo.com. Ah, ok. Son unos compañeros de aquí de Valencia y que hacen porno educativo con actores y actrices porno Ya. y hablan pues, precisamente de la respuesta sexual humana, de cómo mejorar determinadas prácticas. Por supuesto, hablan Claro. de afectividad, hablan de bueno, muchos Ajá. aspectos, pero a nivel placentero y sensual, por así decirlo, Sí, son muy naturales a la hora de explicar ya. determinadas prácticas y lo hacen de una forma muy coherente, Buenísimo. muy visual también Claro. y muy seria, Claro, o sí. sea, no tienes por qué no mostrar imágenes sexuales explícitas. En Estados Unidos hay una empresa que se llama Sinclair, Ujú. Instituto Sinclair, de Ujú. sexólogos. Y ellos hacen videos educativos que tienen sexualidad explícita, y donde muestra, por ejemplo, cómo hacer un masaje sensual. Y te van Por ejemplo. indicando la zona. Y hay actores Exacto. que tú vas a ver, claro, no son actores porno, son personas comunes y corrientes, Ujú. ¿no? Y que son voluntarios, como los acompañantes o sustitutos sexuales Sí. que existen en terapia sexual. Entonces es interesante cómo han desarrollado sus páginas y realmente muchos pacientes yo les doy los videos para que ellos los vean, ¿no? En la Ujú. consulta. Tiene que Ujú. ver con masaje, sexo oral, sexo anal, Ujú. masturbación. Entonces te va Ujú. enseñando la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Ujú. Porque cuando tú tienes una persona que tenía un hijo adolescente o una hija, es muy importante que tú sabes que el adolescente se masturba, ¿no? Y tienes que darle tiempo y espacio para que lo haga, no estar tocándole la puerta ni apurándolo, porque él ahí se está conociendo y va a conocer su desempeño sexual, qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Si tú la apuras, él va a ir rápido a buscar el orgasmo, la eyaculación per se, y no va a disfrutar de todo lo que tendría que disfrutar, Ujú. tocándose no solamente la parte genital, sino otras partes del cuerpo. Ujú. Por Entonces, ejemplo. esos temas
de educación sexual en la adolescencia, hay que hablar de pornografía, de los beneficios de la pornografía, Totalmente. pero de la forma correcta de usar la masturbación, por ejemplo, decirle lo negativo de la pornografía, porque ellos se masturban con el porno, y Exactamente. todas las consecuencias que puede tener, todas las creencias, y que Exactamente. después va a mantener hasta su vida adulta, si tú Ujú. no se la aclaras, ¿no? Enseñar a consumir una pornografía, pues al igual que enseñamos a consumir eh, bebidas alcohólicas con responsabilidad, ¿no? Pues Exacto. igualmente con la pornografía. Si al final yo creo que todo se resume, Pedro, en utilizar un poquito la lógica, en que no se nos vaya la cabeza y querer abarcar más de lo que toca en un determinado momento y querer parecer más de lo que se es, ¿no? En un momento Exacto. determinado hay que enseñar masturbación, se enseña masturbación. En un Claro. momento determinado hay que hablar de transexualidad, hay que hablar de orientación sexual, hay que hablar de... se habla, pero cuando llegue el momento y sobre todo cuando el alumno, la alumna, el niño, la niña, la persona que tenemos enfrente sea capaz de entenderlo y de asimilarlo. Así de sencillo. Lo que te he puesto el ejemplo antes, no vamos a enseñar una raíz cuadrada antes de enseñar las tablas de multiplicar, por ejemplo. Claro, Es así de sencillo. claro, me Así parece se... completamente de acuerdo contigo. Ujú. Vamos a hacer un día otros programas dirigidos a estos temas que estamos hablando, porque hay muchas cosas que hablar, siempre nos quedamos Ujú. cortos, la verdad, Sí, ¿no? sí, es cierto, es cierto. Quiero invitarte, Pedro, ya que te tengo por Sí, aquí. Mira, yo todos los martes, no sé, claro, supongo que allí en Perú la hora ya será un poco bastante nocturna, pero yo todos ajá, los martes tengo un programa de televisión aquí en Interalmería, ya, cortito de unos 20 minutillos, se llama Sex Different y me gustaría aquí ya que te tengo delante, pues invitarte a un martes, la hora del programa es a las 19 horas, aquí en las 7 de la tarde sí, aquí en perfecto, España. ajá, Bueno, pues me gustaría que encantado. en tu agenda algún martes pues me dijeras, Jesús, puedo, y hablásemos un poquito de cómo se vive, ¿no? La sexualidad en Perú y que hagamos una conexión ahí Exacto, entre España y Perú. ajá, entre Perú y Venezuela, que son los países que manejo, ¿no? Ah, pues perfecto, perfecto, Ajá. maravilloso. Por ver Y un poquito esa visión. tu programa es los martes. Los martes a las 7 de la tarde, sí. Ah, Sí, tenemos buenísimo, la excelente. sección, sí, sí, sí. Perfecto, entonces encantado de Muy participar bien. contigo, ¿ya? Pues Ya Pedro, repetiremos en otro ujú, momento, otro domingo, y ujú, hay muchos temas que me gustaría hablar contigo, claro que sí, ¿ah? De claro todas que maneras sí. vamos a conversar luego, ¿ok? Muy bien, perfecto. Como siempre, Pedro, un millón de gracias desde Almería, desde España, y que pases un feliz domingo. Igualmente, un abrazo grande y gracias por la invitación. Muy Cuídate bien. mucho. Un Chao. abrazo. Chao. Chao.